Bueno, si hoy día es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Qué piensas de las declaraciones del presidente Boric? A nadie le llama tanto la atención de que hay cubanos para defender al presidente venezolano de los venezolanos. Ese es el nivel de locura al cual se había llegado, ¿no? ¿Cómo es el futuro de Cuba, siguiendo esta conversación? O sea, ¿crees que esto puede ser un castillo de naipes que eventualmente se termine de desplomar también con Cuba, o lo ves más difícil y es un reducto que en realidad nadie quiere meterse y está mejor armado? O sea, las condiciones para la subsistencia de Cuba nunca fueron más frágiles que ahora. Si es que José Antonio Kast te invita a ser parte de su gabinete, ¿aceptaría? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con un gran invitado, que además tuve la suerte de trabajar con él en el primer gabinete de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno. Muchas gracias por acompañarme, Alfredo. Muchas gracias, Felipe, por poder estar en este programa tuyo. Vamos directo al grano. La noticia del año es lo que está pasando en Venezuela. Alfredo Moreno tiene muchas experiencias en distintos ámbitos, pero una de ellas es que fue ministro de Relaciones Exteriores chileno. Y no solo eso, tuviste no sé si la suerte o la mala suerte, pero la experiencia de conocer de primera mano a Maduro, que hoy día se encuentra preso, detenido después de una intervención militar en Venezuela. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es Maduro? Yo creo que mucha gente tal vez quisiera saber, y después me gustaría preguntarte cómo ves hoy día el escenario internacional de Venezuela, cómo ve la intervención de Estados Unidos, cómo ve el rol de Chile. Primero, ¿cómo es Maduro? Bueno, cuando yo era canciller, Maduro era el canciller de Venezuela. Esta es la época de Chávez. Y en ese tiempo el omnipresente era Chávez. Chávez dirigía todo, manejaba todo, no solamente en Venezuela, en gran parte de nuestro continente. Esta es la época en la cual Venezuela creó Petrocaribe y le daba petróleo prácticamente gratis a las islas del Caribe, apoyaba al gobierno de Evo Morales, apoyaba al gobierno de los Kirchner. Era prácticamente casi dentro del continente estaba Chile y estaba Colombia, que no estaba en la órbita de este socialismo del siglo XXI. Y la gran figura era Chávez, que además era un tipo simpático y que era un tipo muy, digamos, outspoken, dirían los gringos, ¿no? Que hablaba y hacía presente y le gustaba decir cosas que... Dentro de ese contexto, Maduro era una persona, todo lo contrario de lo que uno ve hoy día. Y uno ahí va entendiendo cómo también las personas y sus circunstancias van cambiando. Era una especie de soldado, ¿no? Era un tipo que estaba en los temas, pero que te decía, mire, hasta este punto lo puedo decir yo, el resto lo tengo que hablar con el comandante, se paraba, llamaba por teléfono, le decían que sí o que no, y si el comandante dijo que sí, el comandante dijo que no. Y ese era el tipo de relación, un tipo absolutamente digamos, alineado con lo que pasara con Chávez, que era muy, digamos, estricto en no moverse de eso, nunca tomar una decisión fuera de su ámbito. Yo siempre he tenido la impresión de que a él lo escogieron porque era la persona más segura para la familia de Chávez. Recordemos que esto pasó en Cuba, ¿cierto? Se enfermó Chávez, lo llevaron a Cuba y yo creo que ellos veían a Diosdado Cabello como una persona muy peligrosa, ¿no? Había sido compañero de Chávez en su momento, quizás siempre sintió que él debería haber sido a lo mejor más importante o debería haber compartido más con Chávez eso, y desde ya se sentía el sucesor, y sin embargo los cubanos creo que veían una persona mucho más manejable en Nicolás Maduro, y también Chávez veía que su familia iba a estar más segura y este tipo iba a ser más alineado y más digamos, eh, obedecer las órdenes, y desde el primer momento estuvo bajo la esfera de los cubanos, ¿no? O sea, ¿tú crees que al final la decisión de que fuera Maduro y no Diosdado otro fue una mezcla entre intereses del mundo de Chávez, el mismo, Exacto, y Cuba? así es. Sí, y creo que fue un golpe muy fuerte para Diosdado Cabello, que además lo dejaron en esta posición de segundo nivel, pero creo que fue y por eso que no es sorprendente que ahora en este ataque realmente la mitad de los que murieron fueron cubanos, porque todo el sistema de seguridad de Maduro desde el principio y todos los sistemas de contrainteligencia en el ejército y respecto de Padrino y respecto de Maduro, de Diosdado Cabello, son buenos. O sea, esta era la manera. Esto es bien curioso, la gente habla muchas cosas, pero digo, a nadie le llama tanto la atención de que hay cubanos para defender
al presidente venezolano de los venezolanos. Ese es el nivel de locura al cual se había llegado, ¿no? Movámonos a Estados Unidos y ahora con tu mirada como canciller y todo lo que has visto, ¿cómo ves la intervención de Trump? En el sentido, tanto en su legalidad, en su intención política, porque realmente, por un lado, muchos reclaman de que Trump está pasando por encima del derecho internacional y no se dan cuenta de que el derecho internacional no fue capaz de hacer absolutamente nada, tanto con Cuba como con Venezuela, por décadas. Entonces, los defensores del derecho internacional también tienen que hacer un poco de mea culpa de que en realidad la eficacia de las herramientas que se supone que están disponibles no estaban funcionando bien. Y por otro lado, están los que defienden a Trump a rajatabla y que también tal vez tienen un punto ciego al decir, mira, hemos visto que en realidad las intenciones o las declaraciones de Trump no han sido tan nítidas en favor de la democracia como para sustituir el mal desempeño del derecho internacional, sino que han tenido una mezcla de intereses. ¿Cuál es tu mirada de lo que ha hecho Trump y si lo ves inteligente, lo ves positivo, en fin? O sea, yo creo que tanto lo que vemos en Venezuela como lo que vemos en el presidente Trump y en Estados Unidos es producto de una historia mucho más larga. El problema que tenemos es que estamos asistiendo a la caída de un sistema que tuvimos desde fines de la Segunda Guerra Mundial, promovido y sostenido fundamentalmente por Estados Unidos, que nunca fue perfecto, pero que tenía una serie de principios, ¿no? Que había que utilizar los sistemas pacíficos, que habían unas organizaciones mundiales que definían qué es lo que era correcto o incorrecto, que los países trataban de colaborar. Bueno, eso se está desmoronando y se está desmoronando en parte producto de la ineficacia, que es lo que tú señalas, y esta es la historia de Venezuela. 15, 20 años desde que ya la población ya no quería seguir con este sistema, porque recordemos, Chávez ganó una elección, primero estuvo en un golpe de Estado, estuvo preso por eso, pero finalmente ganó una elección democrática, en fin, y había muchos problemas en la democracia venezolana anteriormente. Pero luego de eso, no hay gobierno bueno para toda la vida y los venezolanos quisieron deshacerse de ellos y ellos no lo soportaron. Y empezaron a construir un sistema en el cual controlan todo, controlan la justicia, el legislativo, tienen grupos armados en los barrios y finalmente llegamos a la locura total de 8 millones de personas que han salido y un país que se desmoronó completamente, tiene 80% menos de producto de lo que tenía antes, la gente muere de hambre y por eso tienen que emigrar, porque básicamente no pueden vivir ahí. O sea, a veces se nos olvidan los inmigrantes que tenemos en Chile y en otros países, que el que vive realmente la parte más dura son los propios inmigrantes que están forzadamente fuera de su país. Vimos recién la CACEN, están entre los más pobres. Entonces, esta situación es lo primero. Lo segundo, en Estados Unidos, desde hace ya algún tiempo, esto está siendo reemplazado no solamente en el gobierno de Trump. Es un sentimiento, Trump es resultado de que los norteamericanos lo eligieron. Y lo que ven esas personas es que su vida está siendo muy afectada por la globalización, por el crecimiento de China, por el involucramiento de Estados Unidos en una serie de guerras que han terminado siendo muy negativas, como la de Irak, como la de Afganistán, anteriormente, mucho antes, Vietnam. Y los americanos han tenido un cambio de decir, bueno, ¿por qué además viene un organismo internacional que nosotros financiamos todo y que además nos dicen que tenemos que hacer algo que nosotros no creemos? Porque además hay que reconocer que estos organismos empezaron a tener, digamos, una serie de lógica y de programas y de proyectos y de ideología que se alejan mucho de la del pueblo norteamericano promedio. Entonces, hoy día el presidente Trump, con un estilo muy propio de él, muy histriónico, en fin, lo que tú quieras, y saliéndose efectivamente de los marcos de lo que es la legalidad establecida internacionalmente, resuelve un problema que no se había podido resolver antes, pero que los gobiernos anteriores también habían tratado de resolver a través de los métodos pacíficos y que no se pudo hacer. Tu evaluación de la intervención de Estados Unidos, yo sé que es difícil responder en blanco y negro esto, pero de lo que ya pasó el día en que sacan a Trump, perdón, a Maduro y lo ponen en prisión, ¿es positivo o es negativo? ¿Crees que va a ser al final? Yo sé que es incierto, pero no, por el momento. Evidentemente que es incierto, pero digamos, no hay ninguna duda de que uno tiene que considerarlo como lo más positivo que ha pasado en los últimos, no sé, 20 años en esta materia.
Ya mencioné lo que ha pasado en estos 20 años. El drama humano es de una envergadura impresionante y el impacto sobre los otros países, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, es impactante, ¿no? O sea que es un drama humano para los venezolanos y también para los países, digamos, donde acogen a estas personas y les resulta de mucho problema poder hacerlo. Entonces, creo que esto es lo más importante que ha pasado. Abre una puerta, abre un camino. ¿Dónde nos va a llevar ese camino? Ya es más dudoso, pero yo creo que se abren posibilidades muy positivas. ¿Cuánto se va a demorar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a chocar con intereses de tipo económico y de otras cosas que obviamente que están muy presentes? Es dudoso, pero, pero al menos se abre un camino. El camino que teníamos antes era hundirse, hundirse y hundirse más y más. Gabriel Boric, apenas ocurrió esta intervención de Estados Unidos para poner en prisión a Nicolás Maduro, salió completamente en contra, incluso se atrevió a decir, bueno, si hoy día es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Qué piensas de las declaraciones del presidente Boric? O sea, mira, yo creo que hay que poner, porque no es solamente el presidente Boric quien dijo eso, hay un grupo de países, digamos, de izquierda en nuestro continente también, también España, que salieron con la misma posición. Pero yo encuentro que el presidente perdió una gran oportunidad porque él había hecho una diferencia. Él es de los pocos líderes de izquierda que había cambiado el relato que tenía la izquierda de la maravilla que era Chávez y la maravilla que era este socialismo del siglo XXI. Y había sido muy claro en decir que esto era una dictadura, que la gente estaba sufriendo, que había un problema gravísimo de derechos humanos, en fin. Y perdió la oportunidad de haber hecho una cosa más balanceada, de haber hecho presente que esto no es lo que uno desea, uno habría preferido que esto se resolviera de otra manera, pero que al mismo tiempo este era un problema gigante el que teníamos ahí y que no se había podido resolver precisamente porque el gobierno de Maduro nunca cumplió los propios compromisos que tomó con todos los sistemas de mediación que hubieran antes. En tu experiencia con Maduro, con Chávez, ¿alguna anécdota que te haya tocado vivir con el presidente Piñera, que fuiste su brazo derecho en estas materias, que tal vez mucha gente no conoce y que valga la pena comentar en esas horas de vuelo que tuviste junto a Chávez y a Maduro? Bueno, muchas, no sé si se pueden contar, pero digo, pero solo decir que en ese tiempo en el que nos tocó a nosotros, nosotros éramos la rareza. Nosotros, junto con los colombianos, éramos los únicos que teníamos una cosa de derecha y además estos gobiernos de izquierda habían creado una serie de organismos, particularmente UNASUR, donde, digamos, tendían a que en el fondo el continente se moviera de una manera que era absolutamente apegado a su idea, muy contraria a Estados Unidos, naturalmente, y queriendo dejar fuera a Estados Unidos de cualquier cosa. Por ejemplo, no les gustaba para nada la OEA, por ejemplo, que tenía incorporado esto y se creó UNASUR y posteriormente CELAC, que entre paréntesis me tocó presidir la primera parte, digamos, el primer presidente de la CELAC me tocó a mí y mis dos vicepresidentes eran Maduro y Bruno Rodríguez, que es el canciller cubano, así que imagínate lo que era esa directiva. Viajamos, bueno, me tocó viajar a China, a la India, para abrir relaciones diplomáticas de esta nueva organización con la China y con la India, así que estuve mucho tiempo con ellos. Pero, entonces, problemas que no eran precisamente un problema de Chile con Venezuela, tenías que llegar a discutirlo, aunque parezca raro, con Chávez o con Maduro, Porque había controlado el resto del país. porque claro, su influencia sobre los otros países era increíble por los aportes económicos que ellos tenían. Por ejemplo, a través de Petrocaribe se aseguraba, digamos, todos los votos en cualquier decisión multilateral de todas las islas del Caribe, que son muchísimas, son pequeñas, pero son muchas, mueven muchos votos, y uno de lo más que podía hacer era recorrer el Caribe, darle sus argumentos, pero ¿cómo podías competir contra un tipo que en el fondo les daba un petróleo que era, no sé, muchas veces la mitad del presupuesto fiscal de la isla? Entonces no había manera. Había que hablar con el que ponía, los recursos. O sea, en castellano, cuando Chile a veces quería conseguir algo de algún país distinto, del Caribe, de otra parte, muchas veces el que abría la llave para conseguir eso era Venezuela. Claro, por supuesto, así es. Y tuvimos reuniones con el presidente Chávez para discutir algunas de esas cosas, junto con el presidente Piñera y yo muchas veces con Maduro, como digo, ya en la aplicación práctica de distintas cosas. Era
no era fácil sobrevivir en aquella época. Yo creo que lo hicimos bien, pero digamos, ahora se habla mucho de la hegemonía norteamericana, pero olvídate lo que tenían ellos en ese momento. Bueno, con eso destrozaron los organismos internacionales. Bueno, UNASUR, finalmente los países se fueron retirando todos, porque ya era una cosa, digamos, imposible de manejar, que te dijeran todo lo que tenías que hacer respecto de todos los temas. Y había que oponerse a todos los temas, y eran todos, menos el voto de Chile, todas las veces. Eh, y, y eso, digamos, destrozó la colaboración entre los países. Y de alguna manera también explica la reacción que ha habido hoy día en cada uno de los países, en que la gente está eligiendo gobiernos que van exactamente en el signo contrario. ¿Crees que fue un error del expresidente Piñera ir al funeral de Hugo Chávez? Bueno, es una anécdota que no iba a contar, pero en ese lugar, lo voy a contar como una broma, pero el presidente, cuando se produce esta situación de la muerte del presidente Chávez, el presidente me llama y me dice, mira, te quiero pedir que esta vez no vayas, cosa muy rara, que no vayas, porque lo que quiero es que tú seas, durante estos días que voy a estar afuera, seas tú el vicepresidente, porque siempre tenías hasta este cuento de que si uno era vicepresidente, después tenía un funeral de Estado, en fin, pero le gustaba hacer como un gesto a determinadas personas que él debe haber considerado, digamos, cercanas, y porque siempre se quedaba Chadwick, ¿no? Porque era el ministro del Interior. Pero en un par de ocasiones, y una de esas me tocó a mí, entonces me dice, mira, esta es una buena ocasión, voy a viajar con Chadwick. Y bueno, viaja con él, y sin que él supiera, digamos, de repente dice, bueno, y ahora la Guardia de Honor la van a hacer los presidentes A, B y C, y tuvo que parar si está en la Guardia de Honor y la foto. Y él estaba indignado con eso, porque había hecho gesto de ir, pero jamás de ir a hacerle la guardia. Bueno, entonces cuando volvió, venía enojadísimo con esto. Entonces yo siempre le decía, mira, bueno, pero eso es lo que te pasa por viajar sin mí un día, un viaje, y mira lo que te pasa. Entonces, no voy a hacer esto. Y pensando hacia el futuro, Alfredo, en la situación de Venezuela, porque muchos criticaron a Estados Unidos por no poner a María Corina Machado de inmediato, después de sacar a Maduro, cosa que siento que habría sido inviable, porque claramente el nivel de corrupción, de Fuerzas Armadas corruptas, María Corina probablemente si hubiese aterrizado al día siguiente no habría durado nada y habría sido un caos. Entonces, en tu mirada más estratégica, en las fases que ha planteado Rubio, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? ¿Lo ves optimista? ¿Crees que vamos a lograr retornar la democracia en Venezuela de aquí a un plazo razonable? ¿O eres escéptico de lo que viene a O sea, ser? yo creo que lo que pasa es que uno tiene que ver, pongámoslo de esta manera, con qué fuerzas disponemos. Porque la gente mira y mira el armamento, las capacidades tecnológicas de Estados Unidos han demostrado ser incluso más allá de lo que uno pensaría. Yo jamás pensé que podían hacer una operación como esta. Esta era una operación que uno pensaba que podía ser un misil, podía ser una cosa así, pero no una operación impresionante como la que hicieron, que demostró unas capacidades impresionantes. No murió ningún norteamericano, murieron decenas de cubanos y venezolanos que estaban además preparados para esto, en su propio territorio, con sus defensas, en fin, increíble lo que hicieron. Bueno, pero acá, y tú que estás en el mundo de la política, sabes que aquí no solamente se requieren armas, tecnología y capacidades bélicas, lo que se requiere es respaldo popular. El presidente Trump está a puertas de tener las elecciones de medio término, que son en noviembre. Él tiene un gran apoyo en las dos cámaras, no quiere perderlo. Para él esto es fundamental para lo que resta de su periodo. Y en Estados Unidos, la experiencia, particularmente la más cercana, que está en Irak, también en parte Afganistán, pero Irak fue una experiencia muy traumática. Total. Ellos atacaron, inmediatamente dijeron, bueno, sacamos a los malos, despidieron a la mayor parte de las Fuerzas Armadas, al gobierno, pusieron a los que ellos consideraban los buenos, y lo que se encontraron es que esos tipos no tenían control del país, tuvieron una situación donde tuvieron que ingresar ellos, poner personas norteamericanas, tropas, murieron muchos norteamericanos en esa parte, no en la parte del ataque inicial, que eran unos misiles y unas cosas donde no había problema. Y el pueblo norteamericano no está dispuesto a eso, no está dispuesto a una invasión, no está dispuesto a tener pérdida
considera que esto, de hecho, el presidente Trump, hay una gran parte de su sustento político que son grupos donde él les prometió y les dijo, mire, yo soy el presidente que nunca he puesto a Estados Unidos, no lo metió en ninguna guerra y no lo voy a hacer. Entonces, por eso lo que hace es un misil a las centrales nucleares de Irán, una operación como esta, pero inmediatamente se retiran. Entonces, necesita, digamos, manejar ahora un país que es un país grande. Esto no es Panamá, esto es un país grande, donde todo lo manejan los chavistas. Entonces, necesita un sistema que le dé orden, y eso es lo que, para ir ahora a la perspectiva, me parece que es lo que hace que transitamos por un camino angosto. Esto no es una cosa que se va a reemplazar, hay que ver cómo se va seleccionando, va a quedar pequeñas batallas. Hoy día estamos en la batalla de sacar a los presos políticos, oye, que sacan unos pocos, que son pocos, que lo sacan mañana, que a quien sí, a quien no. ¿Qué va a pasar con Padrino? ¿Qué va a pasar con Diosdado Cabello? Diosdado Cabello está acusado en el mismo juicio que Maduro, o sea que por lo tanto, pero al mismo tiempo tiene todavía una base de poder sustantiva. Entonces, ¿cómo ir haciendo caer esos bastiones de poder y al mismo tiempo ir llevando este país? Yo sí creo que, y en esto el presidente Trump a veces es difícil leerlo, pero creo que el secretario de Estado Rubio ha sido más claro en tratar de explicar, y creo que ellos de verdad tienen esta cosa en la mente de esta etapa y esta transición. La pregunta es cuánto tiempo, si vamos a llegar a la tercera etapa, con qué personajes van a ir mutando. Es bastante difícil de decir porque, como digo, esto no es una cosa que se pueda resolver de la misma manera que la primera intervención. No hay un misil que pueda resolver eso, ¿no? Ahora, tiene una virtud lo que ha hecho Maduro, creo yo, y tú lo mencionabas, lo quiero hacer más explícito, pero es, básicamente también le demostró a la cúpula de la dictadura, primero, que él manda, sacó a la mayor autoridad, lo metió preso, demostró que estaba bastante dispuesto a todo, a cruzar todas las líneas. Y por lo tanto creo que deben haber fracturas. Yo siempre decía, ¿cómo podemos terminar con la dictadura de Maduro antes de que llegara Trump? Y siempre yo decía, la única forma real es que se fracture internamente. O sea, para que efectivamente no quede un caos y no sea una guerra donde mueran millones de personas. Y yo siento que la locura de Trump le juega a favor de él en esta etapa. Porque probablemente Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado, están todos aterrados con la locura. Puede pasar lo mismo, claro. O sea, en el fondo, entonces el poder está más bien donde él, y como tú dices, ha ido erosionando, primero fracturando con la primera operación, pero yo creo que Trump no debiera parar. Obviamente creo que la presión de los latinos, que también, como tú bien decías, es importante, y los que estamos en política sabemos que al final, si hay muchos votos de por medio, tanto los cubanos como los venezolanos, en Estados Unidos. Ahora, yo creo que en eso es muy importante lo que pase con los cubanos, porque los que sostenían el sistema para que no hubieran fracturas eran los cubanos. Los cubanos están, hay un libro que salió recientemente y que muestra, digamos, cuántos habían en la seguridad, digamos, de Maduro, pero cuántos habían en Fuente Tiuna con los generales, cuántos habían en cada una de las bases. Estaban al menos en 20 lugares, digamos, donde estaba la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército venezolano. ¿Cómo se llama el libro? No recuerdo el nombre, pero te lo puedo... y esos grupos también están en el SEBIN, o sea, la contrainteligencia entera es cubana. Y hoy día, con la situación en la que estamos, yo lo que veo es que, bueno, ya lo declaró ayer el presidente Trump y Marco Rubio, digamos, los recursos para Cuba, que ya estaban como en el 30% de lo que fueron, y que hoy día representan como el 25% de todo lo que es el abastecimiento de petróleo de la isla, que es el gran insumo, digamos, para una isla que no tiene combustible, se va a cortar. Y lo van a cortar tanto por el control en Venezuela como porque ahora movieron los barcos y pueden cortar el flujo sin ningún problema. Y eso ya a Cuba, que tiene una situación muy compleja, la va a dejar completamente, digamos, con un golpe en su ingreso enorme. Y por otro lado, a través de lo que controlan en Venezuela, van a hacer que todos estos cubanos salgan. Al salir todos esos cubanos, el sistema de control se hace mucho más frágil. Entonces, en Venezuela mismo. Permite que puedan emerger algunas figuras que a lo mejor siempre estuvieron en contra, pero nunca se atrevieron, digamos, a dar el paso. Y por último, en este tema más internacional, el
cómo es el futuro de Cuba, siguiendo esta conversación? O sea, ¿crees que esto puede ser un castillo de naipes que eventualmente se termine de desplomar también con Cuba, o lo ves más difícil y es un reducto que en realidad nadie quiere meterse y está mejor armado? O sea, las condiciones para la subsistencia de Cuba nunca fueron más frágiles que ahora, ¿no? Ya no está Fidel Castro, que era el gran líder. Las condiciones económicas nunca han sido más malas. Y en tercer lugar, lo que lo mantenía, que era esta especie de guerra fría en que existían estas potencias extranjeras que apoyaban esto, a pesar de estar tan cerca de Estados Unidos, y que decían, bueno, tocar a Cuba es una conflagración de proporciones mayúsculas. Y además tenía el apoyo de todo el continente, porque era como el papá de todo esto, ¿no? O sea, Chávez ponía la plata, pero los que ponían la ideología eran los cubanos. Eso, digamos, se está terminando. Yo creo que Díaz-Canel no tiene el ascendiente que tenían los otros. Pero dicho eso, Es simple, si es que llega a salir bien el proceso de Venezuela, yo creo que aporta, pero próximos años, digo yo, podría hacer que Cuba, el futuro de Cuba o sea, sea muy frágil, yo creo creyendo que se le abre el apetito a los cubanos en Estados Unidos. sin duda, y las repercusiones llegan también a Irán, ¿no? Mira lo que está pasando en Irán, que tiene que ver con la caída económica que tiene Irán también. Si, digamos, aún en un régimen como el de los ayatolás, la situación económica de las personas en Irán es la mitad del ingreso es lo que tenían. Entonces, Cuba está viviendo lo mismo. Ahora, hay que tomar en cuenta, sí, que en 60 años Cuba ha pasado por muchos momentos muy, muy difíciles y el régimen se las ha arreglado para sobrevivir. Entonces, eso ya es una historia quizás más difícil que lo que estamos hablando de Venezuela. Movámonos a Chile, Alfredo Moreno, con tu experiencia como ministro, político, empresario, y esta tremenda triunfo de José Antonio Kast, con un apoyo popular gigantesco, la derrota muy fuerte de la candidata, de mi candidata también, Evelyn Matei, candidata de Chile Vamos. ¿Cómo lees eso? ¿Cómo lees el nuevo gobierno? ¿Cómo has visto el aterrizaje? ¿Qué crees tú que debiera ser la prioridad número uno en el próximo gobierno? Y si tuvieras que darle un consejo al equipo de José Antonio Kast o José Antonio Kast, ¿qué le recomendarías con todas las horas de vuelo que tienes en el mundo público? O sea, yo creo que lo que yo he visto en las últimas semanas, creo que ese es el tono y manera que creo que va a ser más útil. Yo veo una presentación tanto del presidente electo Kast como del grupo que lo acompaña, que es muy distinto a lo que hubo en la campaña. Ya se vio algo de cambio de tono en esa segunda vuelta. Uno podrá decir, bueno, ¿cuál es el verdadero? Pero yo creo que los verdaderos aparecen cuando hay que gobernar. Ya lo vivimos con el presidente Boric, mira cómo tuvo que, digamos, cambiar su opinión y en fin. Yo creo que la dificultad de gobernar, la necesidad de tener una cosa muy amplia, tener que enfrentar problemas objetivos que no son sencillos, que son muy complicados. Creo que la manera de hacerlo, de lo que hemos visto en las últimas semanas, de buscar las personas más talentosas, de tocar las puertas de una coalición amplia, de intentar tener algunos acuerdos con las personas del frente, de la oposición, incluso de la futura oposición, para sacar aquellos temas que son de interés nacional y que no son posibles de sacar solamente con las fuerzas de uno. Me parece que eso ya es muy interesante. En segundo lugar, creo que la forma humana de él, la manera sencilla de aceptar, bueno, yo no soy un experto en esto, pero tengo aquí mi equipo, vamos a los valores fundamentales. Yo creo que la gente, los chilenos y también en el mundo, que era lo que hablábamos antes, se cansó de esta cosa, de esta moralina, de cómo hay que hablar, qué es lo que hay que decir, cómo hay que pensar, de dividir a todo el mundo entre los buenos y los malos. Y la gente fue entendiendo que hay ciertos valores humanos, qué es lo que aprendiste desde siempre, qué es la naturaleza humana, simplemente, Claro. y eso es como volver a la libertad en cierto sentido. Déjenme ser como yo creo que humanamente debo ser. Y yo creo que esa vuelta a una normalidad refleja bien lo que la gente está pensando. Los desafíos son grandes en materia de seguridad. Tú me decías que
Yo creo que ahí hay una promesa muy grande que se le ha hecho a la gente y que no es fácil de cumplir, es muy difícil de cumplir. Creo que va a haber mucho del tono y manera que va a crear una cosa, podría crear una cosa psicológica de que la gente diga, bueno, no lo hemos resuelto, pero vamos en camino de resolverlo y creo que eso va a ser vital porque resolverlo objetivamente va a tomar bastante tiempo, pero por lo menos que la gente diga, bueno, aquí hay gente que de verdad le preocupa, que está jugado por esto, que va a hacer todo lo que sea necesario. Y lo otro me parece que está en el tema económico. Yo creo que el tema económico ha estado, eh, como quien dice, no tan considerado en las encuestas, pero, pero al final el bienestar material de las personas es muy importante. Y el desarrollo chileno ha sido muy malo en el último tiempo, por un tiempo largo. ¿Ah? Claro. Entonces la gente quiere progreso. Los jóvenes no pueden comprarse una casa. La gente mayor no puede pagar las contribuciones. En fin, lo de la CACEN yo lo encuentro dramático, ¿no? Ver que el primer decil hoy día vive 2/3 de subsidio y que su ingreso del trabajo es la mitad. Dices tú, psicológicamente es lo que tiene que pensar esa persona, que de la única manera que puede subsistir es ir a buscar un subsidio que le entregan ahí en una institución y que no encuentra en su trabajo, que no logra que su trabajo sea valorado como para poder vivir mínimamente, estamos hablando, ¿ah? Mínimamente. Entonces, eso refleja un problema que en el fondo lo hemos tapado con gasto fiscal, con subsidio, pero que es muy profundo y eso tiene que tener un cambio. Yo creo que también ahí hay buenas ideas para poderlo resolver. Pero terminando, la última pregunta, Alfredo. ¿Qué punto ciego crees que puede tener el gobierno de José Antonio Kast? En el sentido de que hemos visto un muy buen tono, hemos visto buen ambiente, incluso mucho entusiasmo de los chilenos con este cambio de mano. Pero ¿qué elemento tú le dirías, ten cuidado con esto? Mira, yo voy a decir algo que no sé si se va a entender o no, pero yo Usted es un gran profesor, se va a entender. no, digo yo creo que así como hablábamos de que en la cosa internacional estamos viendo un quiebre de lo que vimos en las últimas décadas, en Chile y en todos los países estamos viviendo un quiebre que es mucho más largo que lo que me refería antes y que tiene que ver con, digamos, lo que han avanzado las comunicaciones, la interrelación. Voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Hoy día los cabros chicos ya no les gusta el Colo-Colo, la Chile como éramos nosotros, que nos llevaban los papás a ver los entrenamientos, sabíamos todo. Son fan del Real Madrid o del Manchester City y a lo mejor juegan por internet con un cabro que está en Japón. O sea, las relaciones ya no tienen que ver necesariamente con una geografía, sino que tienen que ver con intereses. La gente se conecta con gente que coincide con mi interés, lo que me gusta, en lo que estoy preocupado, en la información que estoy buscando, lo que estudié, lo que sea. Y por lo tanto, tenemos un país donde la diversidad está mucho más presente. Eso no tiene que ver con ideas políticas, es una realidad. Y yo creo que la izquierda cometió el error de incentivarla y convertirla en una cosa que nos podría, digamos, hacer explotar nuestro país, como lo vimos en el primer texto constitucional que afortunadamente fue rechazado. Pero eso no quita que esa diversidad, y aquí estoy pensando en diversidades de género, estoy hablando de las regiones, lo que sienten hoy día las regiones respecto de la cosa central, es una cosa, una fuerza increíble y que la gente de Santiago no lo tenemos adecuadamente incorporado. Lo que sucede con las diversidades, por ejemplo, en materia indígena, lo que sucede en la isla de Pascua, hemos habido toda una discusión sobre la isla de Pascua, pero sucede con los atacameños, sucede en la región tuya, digamos, con los mapuches, donde son personas que se sienten profundamente chilenos, pero que sienten que son diferentes y que esa diferencia tiene que estar de alguna manera incorporada, respetada y considerada en esta totalidad. Yo creo que tenemos hoy día un desafío. Chile se construyó intentando hacer un país que es bastante joven y que se hizo por pedazos. Fue incorporando Antofagasta, Atacama, Arica el año 29, recién, la Isla de Pascua, en fin, la zona. No tenemos todavía conexión con Magallanes. ¿Cómo
lo hicimos haciéndolo uniforme, ¿no? A mí me gusta el rodeo, por ejemplo. El rodeo es igual en Arica, donde no hay animales, que como es en, no sé, en Río Verde, en Magallanes, donde te ponía un sombrero guaso, lo vas a buscar en Antártica. Pero la regla es que todo es exactamente igual, porque se supone que ser chileno es eso. Y resulta que las realidades son diferentes. La gente se viste distinto, porque el clima es distinto, tiene otra manera de ver la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos un país unido, profundamente unido, porque nos necesitamos y porque queremos estar unidos y al mismo tiempo que pueda armonizar estas diferencias regionales, indígenas, de género, en fin? Y yo creo que, si tú me dices un punto ciego, yo digo, yo creo que es posible eh, que la gente de Santiago o la gente que piensa que las soluciones son cuestiones como obvias frente a problemas tan ridículos que han creado los gobiernos anteriores, quizás esta, llamémosle sutileza por ponerle de alguna manera, pues este matiz se nos puede perder. Si es que José Antonio Kast te invita a ser parte de su gabinete, ¿aceptaría? O sea, yo creo que a los presidentes no se les puede decir que no, pero digamos, yo siento que en el caso particular mío, yo ya estuve 8 años, el único que estuve los 8 años del presidente Piñera como ministro. Eh, mi naturaleza y mi vida nunca ha sido la política, nunca he estado en ningún partido, nunca he militado en nada. El periodo que no estuvo el presidente entre medio, yo volví al sector privado. He hecho una larga vida en el sector privado donde tengo cosas, digamos, que he hecho y que me siento muy interesado en hacer. Y creo que ahí hay todo un aporte que uno puede seguir haciendo. Muchas gracias, Alfredo Moreno, por participar en este capítulo de Felipe Podcast y de verdad gracias por también todo lo que has entregado a Chile entre esta mezcla de lo público y lo privado. Así que de verdad. Muchas gracias por la invitación.